Excarcelación, pero efímera, esta vez en Venezuela. Juan Pablo Guanipa, el político del partido Primero Justicia y aliado de María Corina Machado, estaba detenido desde mayo de 2025. Había salido de prisión el domingo cerca del mediodía para ser detenido nuevamente apenas 12 horas después. Su hijo Ramón denunció que un grupo de unas 10 personas no identificadas interceptó y secuestró a Guanipa. Según el Ministerio Público, el político opositor incumplió las condiciones impuestas para la excarcelación. Y todo esto en medio del repudio y del rechazo de la oposición en Venezuela, y justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del gobierno de Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada del país. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis. Hoy, una vez más con Rona Rísquez, periodista de investigación venezolana. Soy Andrés Goldschmidt. Muchísimas gracias una vez, Rona, por participar. Juan Pablo Guanipa salió de prisión y encabezó junto a otros activistas una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron, Rona, a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir también por su liberación. ¿Qué condiciones violó, Rona, según la Fiscalía? Y en general, ¿qué condiciones se les imponen a los excarcelados en Venezuela en estas últimas semanas? Bueno, vamos a empezar por las que se les imponen a los excarcelados. Y bueno, y gracias por la invitación, por supuesto, Andrés. Lo primero, una de las que se ha repetido más comúnmente es la prohibición de dar declaraciones, la prohibición de hablar con la prensa o de hablar en público, no solo ellos, sino incluso las personas cercanas, sus familiares. Entonces, esa es una que se ha extendido y que ha sido muy común en la mayoría de los presos políticos que han sido liberados en Venezuela. En el caso de Juan Pablo Guanipa, ese es el argumento o uno de los que da el Ministerio Público. O sea, dice que violó las medidas que se le impusieron para darle la libertad. Pero la realidad es que en la boleta de excarcelación de Juan Pablo Guanipa, las dos únicas condiciones que aparecen son la prohibición de salida del país y presentarse ante el tribunal una vez cada 30 días. Entonces, no existe ninguna prohibición de declarar, no existe ninguna prohibición de hacer concentraciones, no existe ninguna prohibición de moverse dentro del país. Entonces, no entendemos cuál fue la prohibición que pudo haber violado Juan Pablo Guanipa. No hay ningún documento que pueda certificar que efectivamente violó una prohibición o una medida que le hubieran puesto. La Fiscalía en el comunicado, Rona, dice que solicita a la justicia, a las autoridades competentes, que otorguen entonces, ahora que se revocó la excarcelación, la prisión domiciliaria. Posiblemente, uno quiere creer que en virtud del clima político en Venezuela esto va a suceder, se decidirá finalmente por la prisión domiciliaria. Tal vez incluso cuando emitamos el programa esto ya haya sucedido. Pedimos perdón si esto es así a quienes nos están oyendo. ¿Crees que esto es lo que va a ocurrir o hay otro escenario posible, Rona? Bueno, este es un escenario que esperamos que sea el que se cumpla, si es que pues, se cumple algo de lo que dicen las autoridades venezolanas, porque es bastante complicado lo que pasa. O sea, hay una orden de excarcelación, hay una ley de amnistía en proceso para ser aprobada, entonces no entendemos por qué no se dan las excarcelaciones completas o por qué se toman medidas como esta, porque además en el caso de Juan Pablo Guanipa, no es solamente que fue detenido de nuevo, sino que además no sabemos quién lo detuvo, porque los hombres que lo interceptan, como lo dice su hijo, eran hombres armados, vestidos de civil, sin ningún tipo de identificación. Entonces no se sabe, se especula de que pudieron ser colectivos, pero no hay tampoco ninguna certeza. Y luego sale el comunicado del Ministerio Público revocando la excarcelación, pero además dando esta opción de una medida posible de casa por cárcel, cosa que hasta ahora, hasta este momento, no se conoce que se haya concretado. Se esperaba que fuera así, pero no hay todavía la certeza de que eso vaya a ser así. Entonces, en realidad, todas estas acciones que pues, resultan contradictorias y confusas nos impiden predecir o tratar de apuntar hacia qué puede suceder. Ojalá que al menos le den casa por cárcel. Pareciera que lo que incomodó al gobierno fue que Juan Pablo Guanipa sale y de inmediato comienza a moverse por Caracas, a dar declaraciones bastante contundentes y a convocar a actividades a partir de esta semana. Entonces, eso parece que a alguien dentro del gobierno no le gustó porque es una activación de la oposición que está en Venezuela en este momento. Bien, ya vamos a ir a esa ley de amnistía y a lo que pasa dentro del gobierno.
ya que tenemos un poquito más de tiempo para esta entrevista, quería preguntarte concretamente sobre Juan Pablo Guanipa, que es ex vice de la Asamblea Nacional en 2017, fue gobernador electo del estado Zulia, no asumió porque no quería jurar ante la Asamblea Constituyente chavista, convocada por Maduro. Él estaba condenado, estaba procesado. ¿Cuáles eran los cargos contra él, Rona? No, nada, él estaba detenido como la mayoría de los presos políticos, sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de posibilidad de conversar con sus abogados, o sea, en un sistema donde se viola todo el proceso judicial, simplemente detenido por ser una persona que estuvo al lado de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia durante todo el proceso de cara a las elecciones que, pues, como se sabe, ganó la oposición en 2024. Entonces, digamos que ese fue su crimen. No hay hasta ahora ningún crimen. Generalmente lo que les imputan a estas personas es traición a la patria, terrorismo, pero en el caso, por ejemplo, de él en particular, ni siquiera había sido todavía sentenciado ni llevado ante la justicia. O sea, no se habían cumplido las reglas o las normas que establecen el proceso judicial venezolano. Y lo mencionaba Rona Rísquez, con ella estamos hablando, la periodista venezolana de investigación. El proyecto de ley de amnistía se aprobó en primera lectura en la Asamblea Nacional Venezolana la semana pasada. Debería ser ley vigente esta semana, pero antes de hablar de eso vamos a ver algo que sucedió el viernes fuera de la llamada Zona 7, un centro de detención de la Policía Nacional, cuando Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, estaba allí hablando con un grupo de familiares detenidos. Ya aprobamos la ley ayer. Esa ley. Luego, el martes, hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos. Volvemos con Rona Rísquez. Escenas curiosas fuera del centro de detención, los abrazos de Jorge Rodríguez con familiares de detenidos. Y él dice, salen todos esta semana. Ronald, la ley de amnistía, por lo que yo pude leer, o por lo menos la versión que está en las plataformas en internet de la propia Asamblea Nacional, ¿es automático? Por lo menos en el texto parece que no fuera así, parece que no fuera un abrir las puertas de las prisiones, sino cada caso se estudiaría individualmente. ¿Qué sabes de eso? ¿Cómo se implementaría si se aprueba esa ley de amnistía? ¿Sería realmente esta semana salen todos? Bueno, lo primero, Andrés, es aclarar que la persona que sale abrazando a Jorge Rodríguez en la zona 7, donde están los presos políticos, no era la madre de ningún preso político. Al parecer es una persona del partido oficialista que acudió allí justamente para abrazar a Jorge Rodríguez y simular ser familiar de un preso político. Eso es importante dejarlo claro porque los propios familiares de los presos políticos han cuestionado esta acción. Ahora, sobre la ley de amnistía, es poco lo que se sabe. La ley apenas fue aprobada en primera discusión el jueves. El viernes fue que se conoció el contenido de esta ley y hasta ahora, como tú lo dices, pues entre otras cosas, no es tan simple como abrir las puertas de las cárceles y además de eso hay una serie de elementos que algunos expertos y abogados han estado señalando sobre cosas que pues la ley no tiene y que debería tener o que la ley no considera y que debería considerar o cosas que la ley tiene y no deberían estar allí. Entonces hay una serie de complicaciones o dificultades con respecto a lo que es el contenido de la ley, con respecto al hecho de que es algo que obviamente requiere de una aprobación urgente, pero que al mismo tiempo preocupa a algunos juristas sobre si efectivamente ese contenido tal como está allí, como se ha conocido, es el que debería aprobarse. O sea, creo que hay como vacíos legales, según entiendo, que deben ser subsanados antes de aprobar esa ley. Y si querés y podés hacernos algún breve resumen de qué es lo que no debería estar y está, o qué cosas deberían estar según los juristas y no están en ese proyecto de ley, si es que se conoce el texto que se va a aprobar. Y la segunda pregunta, te la hago también juntamente con esta, es casos de relevancia como las inhabilitaciones que marcaron tanto el proceso político en Venezuela o casos como el de Guanipa.
van a estar incluidos también, porque la lista de casos que están en el texto del que se dispone se refieren más bien a los casos de violencia y de incidentes en casos concretos a lo largo de los años, pero no en estos casos, como decíamos, de las inhabilitaciones políticas, por ejemplo. Justamente, o sea, el periodo que abarca la ley pareciera que excluye algunos de estos casos y las características también. Entonces esa es una de las polémicas que hay. Además también excluye a los casos que involucran a militares, al parecer. No hay como la disposición de liberar a los militares que se han visto involucrados en algunas acciones que pues, han sido consideradas de conspiración o traición a la patria por parte del gobierno. Entonces hay una polémica se está dando una polémica por esa situación. Hay una cosa positiva y es que ya el fin de semana algunas organizaciones de derechos humanos que se dedican al tema de presos políticos y al tema de justicia fueron convocadas a una reunión con la comisión que se está encargando de manejar todo lo que tiene que ver con esta ley de amnistía del Parlamento. Entonces a esta comisión fue invitado, por ejemplo, el equipo del Foro Penal. Como sabemos, el Foro Penal es la organización que ha estado defendiendo y velando por los derechos de los presos políticos de Venezuela, una de las que ha estado haciendo esto durante los últimos años. También estuvo gente de Provea, entonces otra ONG también muy importante y muy seria en Venezuela. Entonces creo que hay que esperar un poco porque tampoco hay como una claridad acerca de si lo que se filtró es el documento que se va definitivamente a aprobar o si ese documento todavía puede tener algunos cambios antes del próximo martes cuando sea la siguiente discusión. Como te digo, hubo una reunión el sábado en la que se convocó a 4 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Foro Penal, para debatir, para analizar y para hacer sugerencias sobre la ley. Hay que ver si esas sugerencias van a ser acogidas por los diputados y van a ser aprobadas e incluidas en la ley de amnistía. ¿Tu percepción con respecto a esto cuál es, Rona? ¿Que sí va a haber permeabilidad a las opiniones de estas organizaciones? Una pregunta difícil porque la verdad es que cuando ves quiénes son las personas que están dentro de esta comisión o que están al mando de esta comisión, pues es difícil pensar que efectivamente va a haber flexibilidad y que se van a aceptar las sugerencias. Claro, esto también sería contradictorio al pensar que fueron convocadas estas organizaciones para dar su opinión. Entonces, si te convocan para dar una opinión, se supone que van a considerar tus opiniones. Pero la verdad es que partiendo de lo que conocemos de las personas que están al frente de esta comisión en este momento, pues son personas que casualmente no se caracterizan por su flexibilidad ni por su tolerancia. Todo lo contrario, son o han sido personas que se han mostrado siempre como lo que sería el ala radical del chavismo. Y a días de que entre supuestamente en vigor, cuando se apruebe esta ley de amnistía, lo que ocurrió ayer, la revocación de la excarcelación de Juan Pablo Guanipa y otros que también salieron ayer, sin duda enrarece el clima de reconciliación, esto lo digo entre comillas, si quieren, que intentan instalar los Rodríguez. Hay que leer en esto una disputa al interior del chavismo. Puede ser una manera de testear a ver cuál va a ser la respuesta de Washington, o estoy sobreinterpretando. ¿Cuál es, en todo caso, Rona, tu interpretación? Yo creo que tu interpretación puede ser válida, o sea, yo voy a hacer a coger la que tú estás planteando. Creo que puede ser una manera de estar testeando a ver qué dicen en Washington, ¿no? Que sabemos que son los que están dando ciertas directrices o todas las directrices al gobierno de Delcy Rodríguez. Entonces es como vamos a ver si esto pasa, o sea, si escarcelamos, porque escarcelaron ayer a muchos presos políticos, afortunadamente, fue un día bastante emotivo y positivo para las personas que han estado privadas de su libertad injustamente en Venezuela, pero también esto, lo que pasó con Juan Pablo Guanipa cuando fue nuevamente capturado y secuestrado, pues es algo que llama la atención y que contradice la primera acción, que fue la liberación, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que es muy importante y que no podemos perder de vista. Puede ser un conflicto dentro del chavismo, una orden y contraorden, un grupo que mandó a capturar de nuevo a Juan Pablo Guanipa y que no tiene nada que ver con el grupo que ordenó liberarlo. Eso puede estar pasando, yo no lo descarto, pero hay algo que no podemos perder de vista. La presidenta de la República encargada en este momento es Delcy Rodríguez.
y el presidente del Parlamento es su hermano Jorge Rodríguez. Ellos son los que están conduciendo el país, ellos son los que están gobernando en Venezuela. Todo lo que pase con los venezolanos es responsabilidad de ellos. Si Juan Pablo Guanipa está desaparecido o está en una cárcel o lo tienen unos colectivos, lo que quiera que sea que esté pasando con Juan Pablo Guanipa en este momento es responsabilidad de los hermanos Rodríguez, porque ellos son los que gobiernan en Venezuela en este momento, más allá de las facciones del chavismo. Y vamos a tener en la semana más claridad sobre lo que pasó con los excarcelados y reencarcelados ayer, y también sobre lo que pase, cuál será el texto final y el alcance de esa ley de amnistía que se supone, como dijo Jorge Rodríguez, se aprobará esta semana. Vamos a ver si todos afuera, como lo dijo él, o no es tan así. Una vez más agradecemos a Rona Rísquez, la periodista de investigación venezolana. Y terminamos así con nuestro programa de hoy de DV Actualidad en Análisis. Yo soy Andrés Goldschmidt. Muchas gracias a todos por estar aquí y a Rona Rísquez una vez más. Y saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, pero también escucharnos como podcast en Amazon, en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Hasta pronto.